Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Estamos en esta segunda etapa de la entrevista y plática con nuestro amigo el doctor Rafael Salim Pascual, quien es profesor titular C tiempo completo del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les recordamos que estamos en esta plática en relación con el tema de la transexualidad en México desde una óptica médica, social y jurídica. La última vez que platicamos con el doctor Rafael Salim, nos hablaba sobre esta cuestión que sufren en el interior de sus familias y en el exterior de la sociedad las personas trans, como es el hecho de querer modificar sus cuerpos mediante el uso de sustancias, medicamentos, y de que no tienen la posibilidad de acudir ante instituciones de salud pública o especialistas que les puedan ayudar. El doctor nos platicaba que regularmente esta población se va mucho por el tema de la recomendación del amigo, de la amiga, y que de alguna manera se empiezan a involucrar con el tema de la autorreceta o incluso la compra de medicamentos que no son prescritos por un especialista. Doctor, bienvenido. Gracias, En su experiencia médica y social, ¿qué problemas de marginación ha identificado usted en perjuicio de las personas trans? Bueno, el que estás mencionando a la salud, es decir, el problema es como multifacético. Si una persona transexual se siente marginada, entonces lo que hace es que habitualmente pues, acude con gente que ya ve, ellas o ellos ven que ya van avanzados en su proceso y le preguntan, ¿han tomado? Y ellos se autoprescriben. Digo, la autoprescripción en México, no nada más en este tema, en muchos temas, es algo que no está bien y que hay que combatir. Ahora, el problema es a dónde acudir. Existe el gobierno de la Ciudad de México, ¿verdad? Hace varios sexenios hicieron un par de clínicas, ahora era la clínica Condesa, que era para atención de personas con HIV. Ahí descubrieron que un grupo muy importante eran las transexuales, que además no les habían informado pues, que había este tipo de lugar para atenderse. Este mismo fenómeno sucedió en San Francisco, California, ¿verdad? Y cuando la gente de San Francisco se dieron cuenta, dijeron, ¿por qué? Porque los homosexuales no les habían dicho nada a los trans. Había una especie como de pequeño territorio entre las dos entidades, y se hizo toda una campaña para que informara a las personas trans. Ahora, en México, ¿qué pasó? En México lo que hicieron en estos sitios, en la Condesa, que ahora hay dos clínicas, una en la colonia Condesa y otra en Iztapalapa, se les invitó a través de ofrecerles hormonas. Sí, era un gancho, ¿no? Y yo te doy hormonas, pero déjame saber cómo está tu condición HIV y te voy a seguir proveyendo de hormonas, ¿no? Entonces, en un catálogo de hormonas, etcétera, y luego se acaba. ¿Por qué? A mí me invitaron a que yo estuviera viendo el problema, y era que había muchas personas travestis. O sea, no son transexuales, así es otra condición. Travestis, que me gusta vestirme de mujer, pero no me quiero cambiar. No quiero cambiar mi género. La mayoría de ellos son homosexuales o gente que les gusta la condición. Hay una palabra que se llama autoginefilia. Autoginefilia. Me gusta vestirme de mujer para verme como mujer. Se ha pensado que es un tipo de fetichismo, pero bueno, para no complicar más la terminología, que ya de por sí es compleja, ¿verdad? Había muchas personas que asistían como a nivel estético, ¿no? O sea, me quiero poner hormonas para verme un poquito más femenina, torneada. Entonces, empezamos a depurar ese tipo de personas, ¿no? ¿Por qué no teníamos tanto presupuesto, no? Entonces, una de las cosas es que las mujeres transexuales o hombres transexuales no tienen sitios todavía en México, que además, insisto, serían muy importantes, no nada más para la atención, sino para el estudio del comportamiento hormonal, del estudio de las repercusiones, de investigaciones en el área, ¿no? Hay muchos países en los que se hace, ¿no? Y esto va para la mejoría y para ver cuáles son los medicamentos que producen menos efectos secundarios.
Por ejemplo, un medicamento que se utilizaba, era el único que estaba entonces disponible, era el estrógenos conjugados de origen equino. En muchos países donde se estuvieron usando, empezaron a ver que había una alta incidencia de tromboembolias. En México tuvimos un caso muy famoso de Francis, ¿no? Era una mujer transexual que había estado mucho tiempo fuera del espectáculo y quiso volver a entrar, pero se hormonizó muy rápido y tuvo una tromboembolia pulmonar, ¿no? Entonces, estas cosas no son de broma. Y te puedes morir en un mal esquema de hormonización. Por eso el consejo es este, ¿no? Sí, hay que hacerlo acompañado. Ahora, ¿dónde? Entonces, por eso, ahora recientemente te comentaba que hubo un juicio hacia Bienestar que ganó una persona para que le dieran tratamiento. Yo creo que Bienestar puede tener en diferentes partes de la República, pues, pequeñas clínicas de este tipo, que podría ser podríamos haber asesores a distancia, ¿verdad? Que ya en la telemedicina, que pudiéramos asesorar a la gente para poder tratar en casos concretos a estas personas, ¿no? O sea, garantizar de alguna manera, no de alguna manera, garantizar mediante las instituciones de salud pública en nuestro país el acceso a la salud de las personas de esta comunidad. Eso es muy importante, doctor. Ahora, estas causas de marginación, más bien, ¿qué causas de marginación, además de la cuestión familiar, de la que ya habíamos hablado en un segmento anterior, ha podido identificar usted? ¿Hay alguna laboral en el trabajo? Laboral, escolar. Por ejemplo, algunos que yo les pregunto, ¿por qué nada más estudiaste la secundaria? Es que no podía llamar. En los recreos me tenía que quedar con los maestros, tenía que esconder. Es decir, hay una connotación de que, además es muy interesante, alguna vez una mujer transexual de uno de estos pueblos mágicos me decía, es que mira, yo daba clases de arte, ¿no? De dibujo en una escuela secundaria. Y entonces cuando pasaba por un jardín. Entonces el jardinero le quería hacer la plática, pero con fines sexuales. Dice, es muy interesante porque como en bola me rechazan, me insultan, pero ya en lo oscurito es diferente, ¿no? Entonces, esto habla de una doble moral, ¿no? De que en general es como en el caso de los transfóbicos, ¿no? Tienen que comportar colectivamente. Yo, por ejemplo, cuando les digo, tienes que comunicarle a tu familia, pero no quiere decir que el 31 de diciembre, cuando estén todos reunidos, les digo, oigan, les tengo una noticia. No, cada uno persona. Tú tienes que, por ejemplo, pones una película sobre la temática y va a haber gente que se acerque y diga cosas altisonantes, y otros que digan, oye, esto, qué difícil, ¿no? Es con el que tienes que hablar. Tienes que hacer una alianza con él para poder comunicarle a tu familia que estás en ese proceso. Porque, como te decía hace rato, hacerlo acompañado de la familia es diferente que hacerlo marginado. Tenemos una marginación familiar, en principio, para la comunidad trans. Tenemos una marginación en el sentido del acceso a los servicios médicos. Me comentó, tenemos una marginación, o ha detectado una marginación en el sector laboral también. Esta marginación en el sector laboral se puede identificar o se puede relacionar con el tema o el prejuicio que tiene la mayor parte de la gente que desconoce a la comunidad trans, en el sentido de que todas las personas trans se dedican a cuestiones de servicios sexuales. ¿Es un prejuicio o es algo regular? Es algo que sucede. Es un prejuicio. Mira, ya hemos en la actualidad, yo vivo y trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México, entonces mi campus es sesgado, mi visión del problema es sesgado, porque ya hay mujeres transexuales y hombres transexuales que estudian en la universidad y que hay licenciados, tengo una doctora en física, ¿no? Y ejemplos de eso, ¿no? Sí, ya hay una diferencia de hace 30 años, ¿no? Ya la gente está estudiando, ya la gente está
autogenerando dinero para su vida, etcétera. Pero el problema es las que no tienen este acceso, las que fueron corridas desde etapa muy temprana, que en la edad promedio de la mayoría de los transexuales es una secundaria, ¿no? Con eso no te da trabajo más que de su empleo, ¿no? Después está el hecho de que tengas supervisores o trabajadores que no entienden el problema y que te molestan, te acosan sexualmente. Entonces, esto es un problema de educación de la comunidad, ¿no? Teniendo yo ya mi registro, mi acta de nacimiento, que fue todo un movimiento en el cual participamos para que consiguieran las mujeres transexuales y hombres cambio en el acta de nacimiento, se presentó vivo al niño. Nada más dice eso, se presentó vivo a la niña y el cambio de nombre, ¿no? No dice, se presentó vivo al niño tal, que se va a dedicar, no dice nada más que eso, el acta, ¿no? De veras, porque vea, había jueces, con todo respeto, que llegaban y le decían, bueno, pero si a ti te gustan, una mujer transexual, si a ti te gustan los hombres, o te gustan las mujeres, si te gustan las mujeres, estás en un error cambiante. Y había mujeres transexuales casadas, ¿no? Con su respeto, señoría, pero una cosa es el género y otra cosa es la orientación sexual. Entonces, hubo que educar a la judicatura, ¿eh? De que estamos hablando de dos temas diferentes. Una cosa es de quién me enamoró, ¿no? Y otra cosa es cómo me represento, cómo me siento. Hay una pregunta que le quiero hacer para todas las personas que nos siguen. El hecho de que una mujer trans se perciba, se autodetermine como mujer, ¿implica que esa mujer es homosexual? No. ¿O todas las personas trans son heterosexuales? ¿Son heterosexuales? No, tampoco. Yo puedo ser una mujer heterosexual y me llamo Yolanda y me gusta una mujer. Entonces, en ese momento yo soy una lesbiana. En mi preferencia. En mi preferencia, porque lo que cuenta es el sexo cerebral. O sea, mi género cerebral, yo me entiendo como mujer. Pero si me gusta una mujer, entonces soy lesbiana. Si me gusta un hombre, y yo siendo mujer, entonces soy heterosexual. Sí, es una cosa muy importante, porque también va a ver lo de los matrimonios a la larga, ¿no? Claro. Y eso es importante contar. Ahora, también hay otra posibilidad, la bisexualidad. O sea, si me gustan los hombres y me gustan las mujeres. Esto ha sido una cosa muy seria, sobre todo en Europa, con los hombres transexuales, que estaban olvidados de los sectores salud. Bueno, sí, eres un hombre transexual, testosterona, tal, pero son hombres que tienen vagina y son hombres que tienen ano. Y entonces hay un término que es la sindemia, son gente que tiene más de 2 enfermedades de transmisión sexual. Y estas personas, hombres transexuales, ¿verdad?, tienen alta frecuencia, alta prevalencia de sindemia. ¿Por qué? Porque no saben. Porque las enfermedades sexuales no tienen focos luminosos, hasta que dan síntomas. Claro. Pero yo puedo tener, por ejemplo, sífilis, y no me doy cuenta hasta que aparecen caracteres secundarios. O yo puedo tener el HIV. El HIV tarda bastantes años en manifestarse, ¿no? Entonces, lo que se han hecho es que a estos hombres transexuales, que les gustan hombres cis, que antes no coincidíamos, ¿eh? O sea, los hombres trans nos decían, no, a mí me gustan las chicas, a mí las chicas trans, inclusive, pero ya no. Entonces, eso nos habla nuevamente de la diversidad, entre la misma diversidad. Otra pregunta, y esta, como usted lo acaba de mencionar, ha provocado un cambio social y tiene que provocar un cambio en la educación, tanto en el interior, en las familias, como en la sociedad en general. Hay una cuestión que se llama la invisibilización, ¿sí?, que es un fenómeno donde decimos, bueno, más bien donde aparentemente no sucede. Y aparentemente no sucede porque no se habla, y dicen que de lo que no se habla, pues no existe. Tenemos en México un grave problema en relación con la violencia hacia la mujer. Tenemos ya la figura del feminicidio, ¿sí?, pero parece que queremos invisibilizar, o que no pasa, que la mujer trans también puede ser sujeta
a un crimen o a un delito con razón de odio, porque el feminicidio, como figura del derecho penal, pues es un crimen que se comete con razón de odio hacia la mujer, una cuestión de género. Pero hay personas que dicen, no, es que ¿por qué también vamos a considerar a las mujeres trans o a los hombres trans como un delito de odio o como un acto, una actividad de odio, un discurso de odio? Desde el aspecto clínico, ¿usted qué opinión tiene? ¿Debe de ser considerado los delitos o las violencias físicas, verbales, contra las mujeres trans como una cuestión de género hacia la mujer? Detrás de feminicidio, así es. Mira, hay casos célebres, por ejemplo, en el estado de California, ¿no? Una transexual de origen latino fue asesinada por sus compañeros de universidad y luego los declararon inocentes. ¿Por qué? Porque la defensa propuso que ella los había excitado, los había incitado por su forma de vestir, por su forma de... El discurso característico. Ahora, los 20 de noviembre son los días del orgullo, de remembranza de todas las mujeres trans que han muerto en el mundo, ¿no? Ya, curiosamente, ya de la Revolución Mexicana. Pero bueno, así es, ¿no? Porque no son las únicas, o sea, hay tanto hombres como mujeres activistas trans. Yo cuando hice el curso para la resignación, nos pedían que en Estados Unidos, que usáramos un seudónimo, no usáramos su nombre, porque había también, o sea, como a los médicos abortistas, ¿no? Claro. Que había en Estados Unidos que los golpeaban, asesinaban. Entonces nos dijeron en Harvard, tengan ustedes cuidado, porque pues, hay mucha gente que no les gusta esta condición. Por ejemplo, la gente que son muy ortodoxos en cuanto a los preceptos bíblicos, ¿no? Que ahora en el nuevo gobierno dicen que solamente hay 2 géneros en la Biblia, ¿no? Y son los que se tienen que llevar. Sí, esto de la violencia sí es de odio, ¿no? Y por lo que te decía hace rato, ¿no? Es que tiene tanta dificultad en poder controlar la atracción que tiene que las mata. Una de las razones por las que puede ser. Por las que puede ser. ¿Sí? Doctor, en su experiencia clínica, y sobre todo en lo que usted nos menciona, en esta labor en los hospitales que hay en la Ciudad de México, 2 nada más, y que, bueno, parece que en nuestro país, salvo revisar cuestiones estadísticas o de política. Bueno, ahí te debo aclarar que hay otro extra que hizo la doctora Claudia Sheinbaum, siendo jefa de gobierno de la Ciudad de México, que está cerca del Rubén Leñero, no sé el nombre realmente, pero sí ese también es del departamento de la Ciudad de México. Bueno, pues es importante que nuestros seguidores lo sepan, que se han implementado, pero bueno, estamos hablando de un territorio extenso y ahora, como usted lo acaba de mencionar en esta plática y en la anterior, esta es una figura que está presente en toda la historia de la humanidad, o sea, no es algo nuevo, no nació porque se empezó a permitir el matrimonio igualitario, o porque estamos en una época de modernidad o de libre pensamiento, es algo que ha existido siempre. Hay algo y retomando, doctor, en relación con el tema de los actos en contra de las personas trans o de las comunidades, ¿se ha podido identificar usted en su experiencia clínica? Porque yo diría algún personaje célebre, traigo otros datos, pero que no son en contra de lo que usted dice. ¿Algún tema en particular, mejor dicho, alguna condición adicional al hecho de ser trans que provoque discriminación? O sea, me refiero a si alguna cuestión de religión, de raza, de cuestión demográfica o de condición socioeconómica que además de la cuestión del trans, de la autopercepción, lleve a que se hayan identificado conductas o que usted haya identificado como un segmento de la población, además de lo trans, que también haya sido víctima de violencias. Ayer fue el Día Mundial del Síndrome de Down. Es correcto. Entonces, uno muy cercano, ¿no? Porque no son todos los estados mentales, hay diferentes grados, ¿no? Entonces, bueno, 1, rehabilitación, 2, educación, como todos lados, ¿no? Entonces también el síndrome de Down pues, es una condición con la que se nace. Estamos hablando de que además de la cuestión trans,
adicionamos el tema de una condición mental. A ver, el problema es porque tiene retraso mental y dificultades para hablar, ¿vale? Hay síndrome de Wilson, hay un síndrome en el cual hay mutaciones de varios genes, ¿no? Son niños que se conocen con el nombre de gárgolas, porque tienen una cara parecida de las gárgolas, pero los cuales son muy chistosos, o sea, te hacen reír. Entonces, ellos dicen que esa es su actitud. Ahora, en los test de inteligencia salen altos. ¿Por qué? Por su capacidad verbal. O sea, tienen un manejo y además son muy buenos para tocar instrumentos. Son muy buenos para tocar instrumentos, ¿no? Okay. Un chavito que lo entrevistaron, ¿por qué te gusta tanto la música? Entonces le ponen muy serio, dice, la música es the soundtrack of the world. Le hacía esta pregunta al doctor, porque ahora vamos a un poquito al tema, no nada más del ámbito jurídico, sino a cualquier otra disciplina. Tenemos una figura que se le llama la interseccionalidad, que es una herramienta o es una cuestión adicional que debemos de tener presentes en la sociedad, en todas las disciplinas y sobre todo en el derecho, sobre todo cuando estamos tratando o estamos frente a un caso donde hay una persona que puede estar en un grupo llamado vulnerable y esta cuestión de la interseccionalidad es un término que se refiere básicamente a la interacción de condiciones de identidad como la raza, la clase, alguna cuestión adicional como la que nos mencionaba ahorita el doctor sobre una cuestión patológica como un síndrome o una disminución cognitiva. Y esta cuestión de interseccionalidad permite que al momento de analizar un caso o de la toma de decisiones, se analice de manera conjunta si esta persona, en el caso de lo que estamos hablando ahorita de los trans, además de esa cuestión, pudiera tener otra condición, como pudiera ser su raza, el color de su piel, que esté siendo un detonante para ser motivo de un trato diferenciado o discriminatorio que no esté justificado. La discriminación no está justificada, pero el trato diferenciado en algunos casos sí. Y esta cuestión nos lleva a un estudio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde reveló que, además de la cuestión trans, las personas no blancas, sino que son afrodescendientes, que pertenecen a algún grupo indígena o que pertenecen a cierta cuestión geográfica de América, tiene como cuestión adicional una razón para ser tratada, ¿sí?, de manera incorrecta. Es decir, además de lo trans, el hecho de que tú vengas de un pueblo afrodescendiente o seas de un pueblo originario, es una condicionante adicional que te pone en una situación de desventaja. Y mencionaba este estudio de la Corte Interamericana, que había personas trans, afrodescendientes, a quienes, como una cuestión de estigma, los veían y consideraban que por el solo hecho de ser afrodescendientes o con un color de piel distinto al blanco, se dedicaban al sexo servicio. Entonces pareciera que por el hecho de ver una persona trans, mujer, ¿verdad?, y que tiene una condición de raza, de piel distinta, ya lo estamos identificando como un grupo que se dedica a una actividad sexual. Y pues bueno, es un prejuicio, pero que también produce un tema de discriminación. A esto se refiere en términos generales el estudio de interseccionalidad que se lleva a cabo en muchos ámbitos o muchas disciplinas jurídicas. Otro tema que traigo a contexto de lo que acabamos de hablar con el doctor es la cuestión de cuando las personas quieren recibir tratamientos médicos, ¿sí?, o el derecho que tienen de acceder a la salud para tratamientos médicos, ya sea para reafirmar su condición de género con la que se identifican. Este es un derecho, ¿sí?, que tienen las personas, pero no significa que deben ser obligadas a ser medicadas, a someterse a tratamientos estéticos, de cirugías ni hormonales. Siempre la persona trans o cualquier persona debe de dar o debe de estar enterada y sobre todo conforme con recibir un tratamiento médico con una cirugía estética. Se han dado casos donde ha habido personas que han sido forzadas
a recibir cirugías para reafirmar su cuestión de género, ¿no? Y bueno, en la plática anterior hablábamos de las personas intersex, ¿no? Donde menores de edad, sin su autorización, obviamente, los padres o los propios médicos decidían llevar a cabo procedimientos quirúrgicos para decir, no, esto es lo que le sobra, esto es lo que hay que poner, hay que quitar, y esto va en contra, ¿no? Entonces es una cuestión del acceso al derecho a la salud y sobre todo al respeto a la libre determinación de la personalidad y de la identidad de las personas. En México, estos derechos de la libre determinación, el derecho a la salud y sobre todo a la personalidad están reconocidos en nuestra Constitución en el artículo 1 y en el artículo 4. Si cuando hablamos del tema de la libre personalidad y la autodeterminación, estamos hablando de estos derechos que están reconocidos en nuestra Constitución. Pero también hay instrumentos internacionales como los llamados principios de Yogyakarta, en los cuales se establece como un deber de los estados el proporcionar tratamiento médico a las personas trans. Y estos deberes de los estados no significa que todos los estados inmediatamente deben de abrir clínicas y hospitales para que las personas reciban a cambio hormonas de cualquier naturaleza para reafirmar su identidad de género como masculino o como femenino, porque es importante volverlo a tomar. El tema de la identidad de género no tiene que ver cómo en recibir tratamientos, en reafirmar su figura estética, es cómo la persona se percibe a sí misma. Puede haber una persona que se identifique como mujer o se autodetermine como hombre y no quiera y no necesite ningún tratamiento estético, ningún tratamiento hormonal, está conforme con eso. Pero hablamos de otro concepto, el tema de la felicidad que lleva a la salud mental, a la estabilidad de la salud mental de los pacientes. Lo trans no es una enfermedad mental. Lo que lleva a los padecimientos, conforme a lo que hemos conversado con el doctor Salim, es que las condiciones de marginación, de exclusión, el recibir violencia verbal, física, en el área de trabajo, lleva a que las personas se sientan mal consigo mismo y necesiten la atención médica en el área psiquiátrica o psicológica. Y este es un deber que los estados están obligados a garantizar, sobre todo en nuestro país. En el ámbito de salud sabemos que actualmente hay condiciones de los hospitales, del suministro de medicamentos, de cuadros básicos, pero esta es una cuestión que no se puede desatender, porque como ya lo dijimos, no es un aspecto novedoso, es algo que siempre ha existido y que conforme el tema evolutivo va a seguir, no lo podemos desaparecer, no lo podemos invisibilizar, ¿sí? Ahora es cuando los estados, y llámese las naciones, tienen que poner en marcha políticas públicas y sobre todo dar este acceso a la salud, que es muy importante.